tan emocionados de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, así que te invitamos a que no te desconectes, que invites a más personas a conectarse a este podcast de Verdad y Vida. Vamos a comenzar. Hoy nos acompaña Vane Helen en este tiempo en donde la palabra de Dios viene con fuerza y con poder. Vane, es de verdad un gran gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, antes de empezar en el tema que tú hoy nos vas a hablar y que va a penetrar en muchos corazones y va a convencer corazones por medio de las palabras que Dios va a hablar a través de tus labios, yo quisiera hacerte una pregunta, Vane. ¿Cómo ha sido estos días? ¿Cómo ha sido ese encuentro, ese vivir con Cristo? Él te ha llevado a profundidades en su espíritu, a lugares más altos. ¿Cómo ha sido esta relación con Dios en estos últimos tiempos? Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí compartiendo estos tiempos de palabra con ustedes. Y pues sí, ha habido altos, ha habido bajos, pero siempre la plenitud de Dios ha estado en mi vida y eso es lo que agradezco, porque a través de la comunión podemos llegar a esta plenitud en la que Jesucristo siempre se muestra en nuestras vidas tan grandemente y dices, gracias Señor por todo aquello, porque aunque ha habido situaciones en las que no han sido fáciles, Dios siempre ha estado ahí. Y esa es la convicción que tenemos como hijos de Dios, de que Dios siempre ha estado ahí. Y ya entrando un poquito en el tema, quisiera compartirles acerca de este tema que Dios ha estado hablando a mi vida y es conociendo más a Jesús. Cuando nosotros empezamos a conocer más a Jesús, vamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Vamos teniendo intimidad con Él, vamos relacionándonos más con Él, ¿verdad? Y es importante que cada uno de nosotros sepamos y conozcamos cada día más a Jesús. Así que quisiera compartirles estos 4 puntos que Dios me ha llevado a escudriñar por medio de su palabra. Y el primero es que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que cuando nosotros comenzamos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, esto fue lo primero que nos dijeron, ¿verdad? Esto fue lo primero que Dios, que las personas que nos hicieron reconocer a Jesús, fue lo primero que nos dijeron. Entonces, Jesús, vamos a ver que Jesús llamó a Dios Padre y lo podemos ver en Juan 5:18. Si me ayudas, Helen, por favor. Sí, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así es, aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús llamó a Dios Padre. Y el Padre llamó a Jesús su Hijo, y lo podemos ver en Mateo 3:17. En Mateo 3:17 nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es. Esta palabra me impresiona mucho, porque cuando envía aquí a su Hijo, no lo hace para que esté solo, nada más dice no, sino lo envía con un propósito, ¿verdad? Lo envía con un propósito grande y maravilloso, que es a cada uno de nosotros compartirnos la palabra de Dios, y gracias a Él, ¿verdad?, podemos conocerla hasta el día de hoy. Y vamos a leer en primera de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Es impresionante que a través de Jesucristo podemos encontrar la verdad, como lo dice en su palabra. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso decimos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo verdadero de Dios. Así es. Y esto nos va a servir demasiado, porque hay veces que hay falsas doctrinas que ponen a humanos como dioses, ponen
a seres que creen que son el verdadero Dios, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios, es el Hijo de nuestro Padre, y es muy importante poder conocer a Jesús. Aquí en la palabra, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo creo que esto es algo muy real que tenemos que estar conociendo, lo que estás mencionando, que debemos de conocer a quien es el Salvador del mundo, el cual es Jesús. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si vemos el punto número 2? Que es: Jesús es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo, en este caso, es la iglesia, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Dios ha designado a Jesús, su Hijo, como la cabeza del cuerpo, o sea, la iglesia. Él la alimenta y la ama. Alimenta su cuerpo, alimenta su para que produzca un crecimiento, y es lo que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Yo creo que muchas personas han estado orando por un crecimiento para sus iglesias. Esto es importante y lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, es impresionante cómo es que Jesucristo ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de cuerpo a la iglesia, y también nosotros mucho más afortunados de ser su iglesia y tenerlo a Él como cabeza. Dices, wow, qué impresionante es esto. Sí. Sí, como ya estás mencionando muy claramente, Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y también lo que dices acerca de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia viene siendo un cuerpo como el cuerpo humano, es lo que pone el ejemplo la palabra de Dios, porque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene diferentes dones. Y si estos dones son unidos, entonces se hacen muchas cosas. Y principalmente tiene que haber entre cada parte del cuerpo, tiene que haber amor y tiene que haber un cuidado mutuo. Por eso es tan importante el que Jesucristo sea la cabeza, porque Él lo que nos ha enseñado es amarnos los unos a los otros. Y cuando alguno de nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo está dolido, entonces nos dolemos todos. Así como también si un hermano está teniendo mucha victoria, pues nos gozamos también. Algo que me gusta mucho en la palabra que dice por ahí en 2 de Corintios, y Pablo les está diciendo: si yo me entristezco, entonces ¿qué gozo yo les voy a llevar? Porque si yo me entristezco, todos se van a poner tristes. No, yo quiero ir feliz para que ustedes estén felices. Y si yo vengo triste, quiero que ustedes estén alegres, porque él habla acerca de dones espirituales y habla también de dones que son regalos que se dan entre hermanos. ¿Cuáles son estos dones que podemos ver que no vienen tanto espirituales, por así decirlos, como los que nos menciona en Corintios? Pero es, por ejemplo, a lo mejor una palabra de aliento, una palabra de vida, a lo mejor un obsequio, y esos son dones, son dádivas, son regalos que a la vez ayudan al cuerpo de Cristo. No con esto estoy diciendo que estemos lisonjeando a las personas, no, sino animándolas, dándoselas de todo corazón. Inmediatamente las personas, cuando aprendemos a ser generosos, aprendemos a amar, esas personas se sienten amadas, se sienten parte de la familia, y qué bonito es el estar en un cuerpo donde todos están unánimes, todos tienen un mismo espíritu, todos tienen una misma meta, un mismo objetivo, y todos luchan, todos ponen lo mejor de sí para alcanzar esas metas. Yo creo que eso es maravilloso, y eso entra dentro de lo que es el conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el conocer a Jesús como la cabeza del cuerpo. Y algo que aquí me gustó en lo que leíste, que dice que todas las cosas, ¿verdad?, de la iglesia están sometidas
bajo Cristo, están bajo los pies de Cristo. Y una iglesia que tiene a Jesús es una iglesia bien organizada, una iglesia en amor, en paz. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, es el que está dirigiendo a los pastores, a los líderes, todas las cosas, todos los ministerios, y por eso es muy importante que tengamos a Jesucristo, al único Hijo de Dios, en nuestra iglesia. Así es. Y vamos al punto número 3, que es: Jesús es la piedra angular, la piedra viva. Jesús es la roca escogida por Dios sobre la cual se edifica nuestra iglesia. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que está esta piedra angular en la que es como un cimiento, ¿verdad? Nosotros somos los ladrillos que van como que escalando, y Jesús es el que está sosteniendo todo. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos permite ser utilizados para su reino, para su gloria, ir creciendo. Y vamos a leer en Isaías 28:16, por favor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así es, nos dice que está estable. Entonces tú dices, no, pues no se mueve ni a derecha ni a izquierda, sino que está firme, y además dice que es preciosa. Tiene un gran valor, ¿verdad? Como hijos de Dios nosotros tenemos que dar gracias porque Jesús está con nosotros y es nuestra piedra angular, es el cimiento de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestros hijos. Y yo creo que hay que ir aún dando más a nuestra generación, ¿verdad? Hay que dejar como herencia esta piedra angular que Jesucristo también ha salvado nuestra vida. Sí, Jesús es una piedra, aquí lo dice, probada. O sea, es una piedra angular, quiere decir que es el fundamento y es preciosa. Y de ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ir pegándonos, por así decirlo, hasta hacer una muralla, bardas preciosas. Dice Pablo: si el tabernáculo de esta tierra se deshiciere, no me preocupo porque tengo riquezas, tengo una casa celestial en el cielo. Por eso es que hay que entender, y como tú bien dices, tenemos que tener a Jesucristo como la piedra angular, y esta piedra angular tenemos que hacer que nuestros hijos se edifiquen sobre esta piedra. ¿Para qué? Para que lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que toda casa que es edificada sobre la roca no va a ser destruida. Van a venir vientos, va a venir fuerte lluvia, van a venir ríos, pero la casa permanecerá firme. Entonces es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a fundamentar su vida en la piedra preciosa, en la piedra probada, en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo más en estos tiempos donde podemos ver la maldad que ha incrementado, y a veces los pequeños van aprendiendo cosas de los más grandes, ven contenido que tal vez no está a su edad. Por eso debemos cimentarlos bien en la palabra de Dios y hacer que diferencien el bien del mal conforme está en la palabra de Dios, para que, como dijiste, no sean movidos por cualquier cosa. Y, perdón, Man, esto también se remonta a lo que ya mencionamos, ¿no? Acerca de la cabeza y el cuerpo de Cristo. La iglesia no son 4 paredes. Ese no es la iglesia, eso no es el templo. O sea, el templo somos nosotros. ¿Y quiénes somos la iglesia? Somos nosotros, los que tenemos que estar en intimidad con Dios, tenemos que estar estudiando las escrituras y estar buscando la revelación del Espíritu Santo de Dios constantemente, para que entonces Cristo siga siendo la cabeza en nuestra congregación, pero principalmente en nosotros, en nuestra familia, y después ya en nuestra congregación. Sí, así es. Y vamos por favor a leer Hechos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gracias. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que es la piedra reprobada. Aquí nos está hablando acerca de las personas que no quieren conocer de Dios, sino que simplemente la rechazan. Y ahí también es cuestión, ¿verdad?, de nosotros ayudar a que crean, y bueno, del Espíritu Santo va a ser la obra grande
pero también nosotros a lo mejor a través de nuestro testimonio, a través de nosotros ser ejemplo para los demás es muy importante, ¿verdad? Que ellos puedan creer en esta piedra viva, en esta piedra angular que es Jesucristo. Y vamos a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es, ahí yo creo que está muy claro, ¿verdad? Jesucristo mismo es la piedra angular, lo que hemos estado hablando en este tiempo. Y el punto número 4 es: Jesús es la ofrenda sacrificial por el pecado. Jesús es la ofrenda por el pecado, escogido como un sacrificio. Y aquí me hace recordar, yo les decía hace algún tiempo a los que me rodeaban que, o sea, me vuelve al principio, a reconocer que Jesús ha perdonado mis pecados y que ya no hay nada ni nada por qué me puedan culpar, ¿no? Porque Jesús, al conocerle, al saber que ya Jesús lo he recibido y ha estado en mi vida y ha transformado mi corazón, ya no debo sentirme culpable de todo lo malo que hice, porque el pasado ciertamente es pasado, pero Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho unas nuevas criaturas, como lo dice la palabra. Entonces ya no tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, del pecado. Claro que no es pecar y pecar y pecar, pues Dios me perdona, no es así, sino que tratar de ser como Jesús es estar en continua comunión con Él para dejar de pecar, para que ya, y si tú cometes algún pecado, ir constantemente, ir luego, ¿verdad?, ahí a arrodillarte y decir: Señor, perdóname, sabes que no fue mi intención, sabes que estoy tratando de ser mejor, de agradarte a ti, de estar en completa comunión contigo, pero ayúdame, Señor, porque también yo no puedo sola. Claro que ninguno de los aquí, ¿verdad?, podemos solos. Siempre tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo y de decir: Señor, ayúdanos, porque ciertamente hay muchas cosas que se pueden mover a nuestro alrededor, o muchas cosas que a lo mejor hacíamos en el pasado, pero ahora, como somos nuevas criaturas, ya tenemos que cambiar esos hábitos, esa manera de pecar continuamente. Sí, y bueno, el tiempo se nos terminó en esta sesión, Vane, y queremos agradecerte. Y yo creo que ya para culminar, tenemos siempre que poner en nuestra oración lo que dice en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que buscar, la santidad, porque dice también la palabra: sin santidad nadie puede ver al Señor, o nadie podrá ver al Señor. Así es, entonces conozcamos a Jesús como con esos 4 puntos que nos diste, Vane, que son muy importantes y que nos van a ayudar para conocer cada día más a Jesús en nuestro vivir, en nuestra forma de ser. Y eso es muy impresionante, que Dios es aquel, Jesucristo es aquel que vino y perdonó nuestros pecados. Así es, pues muchas gracias por haberse conectado. Que el Señor, el Espíritu Santo quede con ustedes. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias, Vane. Gracias. Aún recuerdo aquel momento en el que te conocí, cuando todo estaba oscuro y no sabía a dónde ir. Recuerdo ver en tu mirada todo lo que necesitaba. Aún recuerdo cómo fue y no lo puedo entender. Tanta gracia que ni en 1000 años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada perdón de un padre que me amaba. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a creer? Lo